Siguiendo el trazado de ruta que nos hemos puesto para la visita de las iglesias románicas del Valle, nos encontramos en estos momentos en la población de Erill de la Vall. La intención es, como en las otras excursiones, la de visitar la iglesia románica de la población. Esta iglesia está dedicada a Santa Eulalia. Como las demás, está ubicada en la zona del Valle de Boí, en la provincia de Lérida, en Cataluña. Se trata esta iglesia de Santa Eulalia de una iglesia perteneciente al románico lombardo, estilo en que se construyeron todas las iglesias del Valle. En 1962 fue declarada Monumento Histórico Artístico, bien de interés cultural. Y en el 2000, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dentro del conjunto de las iglesias románicas catalanas del Valle de Boí. Referente a la historia de esta parroquia está ligada al obispado de Urgel, a quien pertenecía como las demás iglesias de la zona. Es obra del primer tercio del siglo XII. El edificio ha sido ampliamente excavado y estudiado, consiguiendo con ello una gran información sobre su construcción arquitectónica. El templo de Santa Eulalia fue declarado Monumento Histórico, como ya he mencionado con anterioridad, en el año 1962 y bien de interés cultural en el año 1982. Y en noviembre del 2000 pasó a formar parte del Patrimonio de la Humanidad junto con las demás iglesias románicas del Valle. Como ya con anterioridad, pues esto ya lo había mencionado. La descripción del edificio consta de una sola nave, muy alargada, que en origen se cubrió con bóveda de cañón. La nave terminaba en un ábside y a ambos lados con remate de lo que se puede considerar el crucero. Se inscribían otros dos absidiolos dando la forma de trébol a la cabecera. Es lo que se llama cabecera trinconque. En el muro norte se abre la puerta de acceso, de medio punto, con dos dovelas que conservan algo de la decoración pintada en el intradós. En los muros se abren dos ventanas, más otra en el ábside. Años más tarde de su construcción se añadió la torre, muy esbelta, de 6 pisos divididos por impostas con arquillos ciegos y esquinillas, como corresponde a la decoración lombarda. Como el resto de torres de la zona, corresponde al grupo de torres contemporáneas de las italianas edificadas en el siglo XII, que se construyeron mucho más elegantes que las de la etapa anterior. A continuación de la torre y en el lado norte se añadió un pórtico, cuyos arcos de medio punto
descansan sobre columnas. Todas las torres del Valle de Boí siguen el canon o proporción de medidas de los minaretes, que consiste que la altura es igual al perímetro. En el coro de la iglesia se ha habilitado un espacio donde se muestra una exposición permanente de piezas interesantes de la construcción, aparecidas durante la excavación. La iglesia de Santa Eulalia contó en su origen con un grupo de tallas policromadas románicas que representaban el tema del descendimiento. Fueron descubiertas y dadas a conocer en 1907. Las figuras representan a Cristo, José de Arimatea, Nicodemo, los dos ladrones y María, con Juan el Bautista. Están realizadas con madera de álamo. Sus vestimentas corresponden a lo tradicional en estos personajes. Estas esculturas pertenecen a un momento de gran florecimiento de la imaginería que se dio en Cataluña durante el siglo XII y que llegó a alcanzar la época del gótico. Más de la mitad de estas obras se dieron en las zonas pirenaicas, repartidas entre los condados de Pallars, Ribagorza y Urgel, y muchas de ellas se deben al patronazgo y supervisión de la baronía de Erill en los tiempos de San Ramón, obispo de la Roda de 1104 a 1126. Al mismo tiempo que las tallas de madera, salían a la luz las pinturas al fresco sobre los muros de las iglesias, cuyo mejor ejemplo se da en las dos iglesias de Taüll. Otras tallas, junto con el descendimiento de Erill-la-Vall, se conservan otras tallas procedentes de distintas iglesias del Valle de Boí. Referente a la restauración y excavación arqueológica, tras los estudios realizados a raíz de las excavaciones recientes, se sabe que la iglesia sufrió 4 fases de construcción. Una en el siglo XI, a comienzos del siglo XI, que constaba de una sola nave más corta que la actual, que terminaba en un ábside de cabecera más los otros 2 ábsides enfrentados, formando la figura de un trébol. La segunda reforma, también en el siglo XI, años más tarde, ampliación de la nave longitudinalmente por el lado oeste. En el tramo ampliado y por el muro norte se abre la puerta románica de acceso. De esta época es la pila bautismal tronco-cónica, fabricada con mortero de caliza, encontrada en las excavaciones. Hubo otra obra en el siglo XII, hacia el 1123. Se sustituyó la cubierta de madera por una bóveda de cañón corrido. Hubo que reformar los arcos torales como consecuencia. Y después también hubo la construcción de la torre campanario y el pórtico de la fachada norte.
Debido a la cantidad de documentación que dispongo desde que comenzamos la excursión, Juan y yo, en la visita a estos monumentos, pues me veo obligado a hacer varios DVDs por lo extenso del contenido. Entonces, con estas imágenes vamos a dar fin al DVD número 2, pasando a montar otro DVD sobre el Valle de Boí, que como corresponde por seguimiento, pues tendremos que poner el número 3. Pues nada, espero que os entretenga la colección, y se trata de eso, se trata de que lo podáis disfrutar.